De Isaías, capítulo número 1. Isaías lo va a encontrar adelantito de los Salmos, ahí cerca de adelantito están los Proverbios, y luego va a encontrar otros libros ahí, pero ahí está cerquita. Isaías, uno de los libros de los profetas mayores, así que vamos a leer en esta mañana capítulo 1, versículo 2 en adelante. Vamos a esperar que todos lo encuentren para que podamos así todos leerla, y para que vean que no soy yo el que estoy diciendo esas palabras, sino es la palabra del Señor la que estamos leyendo. Se ponen de pie los que vayan encontrando la porción de la Escritura. Isaías capítulo 1, versículo 2 en adelante. Amén. Leemos entonces la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera. Versículo 2 dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel, y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y pérdida, llaga. No está curada, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, y vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento extraño. Versículo 8 dice: queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melodar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, semejante a Gomorra. Amén. Ahí dejamos la lectura, hermanos, pueden sentarse. En esta mañana, hermanos, en muchos de los púlpitos, en muchas de las iglesias, están hablando acerca de este día, que es el día de los padres. Hablan de la importancia que tiene de ser padre. Pero ahora yo quiero hablar acerca del padre, que es el verdadero padre de nosotros, que es nuestro Dios. El que, como un padre de familia, Él presenta en estos versículos que hemos leído unas quejas, que son las quejas de Dios que tiene sobre sus hijos, que es el pueblo de Israel. Entonces, en esta porción encontramos la queja de Dios, una de las denuncias que Dios hace a través del profeta Isaías, en donde encontramos cómo este padre de familia, que es el ejemplo nuestro, él presenta una denuncia de que cómo sus hijos se han descarriado, cómo sus hijos se han ido por otros caminos en la cual él no está de acuerdo por el camino que ellos están yendo. Porque si bien es cierto, hermano, es bonito poder escuchar, y yo creo que todos escuchamos, los que estamos aquí estamos, porque hemos escuchado que nuestro Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Que es un Dios de amor y que tiene amor para con sus hijos, y Él está ahí siempre, cuidando de nosotros. Y si es cierto, Él está cuidando todos los días. Y usted se levanta y va a su trabajo, y quizás no se le olvidó ni darle gracias por el día que Él le ha dado, pero Él igualmente le guarda, le cuida. Y aún a pesar que a veces nosotros le hemos fallado un día antes y le hemos ofendido, el Señor sigue cuidándonos, porque es un Dios de amor. Él nos ha cuidado, nos ha guardado, porque si a todos nosotros, hermano, si tan solo un día nos dieran la oportunidad de ser Dios, hermano, destruyéramos a millones de personas.
O dígame si no, hermano, si un día, hermano, yo he escuchado como mucha gente dice, a los ladrones hay que meterlos en la cárcel, a los pandilleros, a los violadores hay que rociarles gas, pimienta, hay que meterlos a las cámaras de gas. Y la gente dice todo tipo de cosas. Imagínense si esa persona fuera Dios, ¿cómo destruiría la humanidad? ¿Cómo actuaría, hermano? O muchos, hermano, una persona le ha ofendido y dice, yo quisiera que esa persona le pasara esto y lo otro. Y comenzamos a decir muchas cosas. Imagínese usted, hermano, que tuviéramos la oportunidad de tan solo no un día, sino una hora o menos de una hora ser dioses. Y comenzar, hermano, a tener un control y una mirada de toda la raza humana. No solamente de los que usted mira, digamos, como nosotros solamente podemos mirar poco. Pero Dios tiene los ojos, está sobre todo el ser humano, dice la palabra del Señor. Sus ojos están ahí y no parpadean. Dice que están mirando a los hijos de los hombres. No solamente los que estamos aquí de día, sino hay países que están de noche. Él está mirando a toda la raza humana. Y Él sabe sus pensamientos, no solamente lo que hace, sino sus pensamientos desde antes. Pero aún así, hermano, en su gran misericordia, en su grande amor, Él nos derrama los juicios inmediatamente. Él tiene ahí los juicios. Él tiene ahí el castigo. La Biblia dice que hay ángeles cuidando los vientos. Hay ángeles cuidando, dice, de las aguas para que no se salgan de su lugar donde están. Los vientos para que no se salgan de su lugar. Entonces Dios tiene, dice Apocalipsis, Dios los tiene ahí deteniendo. Y aún dice que en el río Éufrates tiene ángeles ahí cuidando ese río. No sé, hermano, ¿qué más Dios puede mostrarnos a nosotros? Que aún a pesar de todo eso que Él tiene ahí cuidando, Él sigue mostrando su amor para con nosotros. Y eso es una realidad. Pero en estos versículos que hemos leído, encontramos la queja de Dios que tiene sobre su pueblo. Es una denuncia sobre el pueblo de Israel y de Judá que se habían resistido a su voluntad. Porque sí, a pesar de que Dios es amor, Él es amor y Él nos permite, hermano, de tener todas las cosas que tenemos. Hay un momento que Él toma a este siervo de Dios, al profeta de Dios, y hace una denuncia a través de él de lo que pasaba, del pecado que estaba cometiendo el pueblo de Israel. Y Él comienza a hablar al pueblo de Dios, comienza a hablar a sus hijos, porque sabe, si usted está aquí es porque usted es pueblo de Dios. Porque Dios le está hablando a usted, no a los que están, a los que no están, a los que no vinieron. A eso el Señor tiene otro trato. Eso tiene otro trato el Señor. Pero con los que estamos aquí, el Señor tiene un trato especial. Porque Él, igualmente como le dice a este pueblo de Israel, a este pueblo de Judá, Él nos quiere decir a nosotros. Él tiene una denuncia para que nosotros podamos tomar en cuenta que es importante escuchar la voz de Dios. Y que la voz de Dios en este momento era una queja que Él tenía para con este pueblo. Porque eso es lo que dice en los versículos que hemos leído. El pecado de Israel era grandemente contra Dios. Lo habían abandonado con acciones que habían rompido el pacto espiritual que Dios tenía para con ellos. Ellos habían roto, habían rompido, se habían alejado. Y este padre de familia que los había llamado estaba molesto. Qué tremendo es cuando uno como padre de familia sabe que ha sido defraudado por sus hijos y a veces les da, ¿verdad? Les da una oportunidad, les da otra oportunidad y así, ¿verdad? O sea que este pueblo se había descarriado, se había desobedecido a Dios, había estado trayendo para sí mismo castigo y Dios los había dejado. Porque sabe que Dios, como yo decía hace un momento, no es un Dios que inmediatamente usted le falla, inmediatamente le cae el castigo. No, el Señor sí que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. O sea que el Señor, hermano, dice que cada día te guía al arrepentimiento. Por lo tanto, no hay, hermano, que un día, que aunque le hemos fallado, a veces decimos, no, yo le fallé hace como 20 años y todavía no he sido descubierto. Hace 20 años y todavía no he tenido las consecuencias. Qué bueno que no tiene ahorita las consecuencias. Esas consecuencias que usted no las ha tenido es porque en verdad Dios, hermano, está esperando que nos arrepintamos. Pero hay un día que el Señor ha dejado para que a cada uno le llegue el castigo.
Entonces Dios llama a juicio al pueblo de él, el que él había elegido, el que había sacado él de Egipto, lo llama a juicio. Podríamos pensar, hermano, podríamos pensar nosotros en cómo el Señor dice en estos versículos, le dice: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. El Señor, hermanos, primeramente llama a juicio al pueblo, pero fíjense, hermanos, los que en este momento el Señor pone como jurado ante el cual Él va a determinar un juicio. Dios presenta, hermano, presenta al pueblo y los presenta ante el jurado. Bueno, yo no sé usted cuántas veces ha ido ante el juez. No sé si alguna vez ha ido y cómo está elaborado el lugar donde el juez está. Está, de verdad, están los abogados, está el juez, está también, digamos, el jurado, están toda la gente que está ahí. Entonces el Señor llama al pueblo y lo llama de jurado, dice, al cielo y a la tierra. Pero ¿por qué el Señor llama al cielo y a la tierra? ¿Cuál es el punto aquí de Dios para presentar el juicio delante del cielo y la tierra? Dios, hermano, aquí se presenta como el acusador y llama al cielo y a la tierra como testigos a su denuncia contra el pueblo de Dios. Pero decía yo, ¿por qué Dios llama al cielo y a la tierra? Porque fíjense, hermano, que la misma tierra clama por justicia, porque cuando el hombre falla, cuando el hombre peca, cuando el hombre se aleja de Dios, la tierra tiene consecuencia. Aún la tierra reclama el juicio sobre el ser humano. Dice Romanos 8:22, dice, porque sabemos que toda la creación gime, a una están con dolores de parto hasta ahora. O sea que la misma tierra está pidiendo que el mismo Dios haga juicio contra los seres humanos, porque el día que el hombre le falla, comienza a descuidarse. Por eso que en el milenio dice que ya, como el reino milenial será de Cristo, dice que ya no habrá desiertos, ya no habrá, hermano, espinos, ya no habrán fieras, sino todo será domesticado, porque en ese reino no habrá pecado. Y todo lo que usted ve, el desierto, las fieras, es a consecuencia del mismo pecado. Entonces Dios llama a juicio al pueblo de Israel, poniendo ser como juez y poniendo como jurado y como testigo al cielo y a la tierra. Y él dice, oír cielo y escucha tierra, porque habla Jehová. O sea, Dios dice, todo escuchando. La palabra que le dice al cielo y a la tierra, que escuchen lo que Él va a hablar. O sea que Dios llama a la misma creación. Y dice la Biblia que la creación se sujeta al Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan de una ocasión cuando la Biblia dice que los discípulos y el Señor Jesús estaban en el mar de Galilea? Pero estando en la noche, dice que se levantó una gran tempestad. Había una tempestad tan grande que se levantó ahí, que dice que los discípulos sentían que se hundían. Pero el Señor, como estaba muy cansado, dice que iba durmiendo. Y cuando iba dormido ahí el Señor, y van y lo despiertan y dicen, Señor, sálvanos que perecemos. El Señor se levanta de ahí donde estaba acostado enfrente en la popa, dice, de la embarcación. Se levanta y mira al mar y le dice al mar, calla y enmudece. Y dice que inmediatamente, dice que el mar se hizo una grande bonanza. Aquella tempestad desapareció. Y los discípulos que iban con ellos dijeron, ¿quién es este que aún el mar y la misma naturaleza se le sujeta? O sea que se quedaron sorprendidos de cómo el mar escuchó la voz del Señor y se calmó, se aplacó. O sea que el cielo mismo escucha, la misma creación misma escucha la voz de Dios. Y a veces nosotros no escuchamos la voz de Dios. Nosotros somos creación de Dios también. Dios llama a la misma creación y le dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y me imagino yo la tierra y el cielo escuchando la voz del Creador y escuchando la voz y a la voz que Él tiene para decir. A la voz que Él tiene para decir, y en lo que el Señor va a decir en este momento es una acusación, una denuncia
contra el pueblo de Israel que se había alejado de él, que se había apartado, que había renunciado a sus caminos. Así como ahora en día hay mucha gente, hermano, que cada día ha renunciado y se ha alejado del Señor. Y el Señor, ¿qué tiene para decir? ¿Qué tiene para decir sobre esas personas? No, si escucháramos nosotros la voz de Dios, si escucháramos nosotros lo que el Señor está diciendo, ahora en día nos diéramos cuenta que serían puras palabras de exhortación, solo palabras de quizás no de consuelo, porque fíjense, la gente viene y piensa que no, que yo quiero que el Señor me diga solo puras cosas buenas, que me diga que todo me va a ir bien y todo eso. Así quiere uno, ¿verdad? Que el Señor le diga, pero no siempre. Nos va a ir bien cuando nos mantengamos en el camino de Dios, porque eso es lo que Dios le pedía a Israel. Porque es que la misma creación en este momento es presentada como acusador, como jurado. Dice que la misma creación estaba esperando la liberación de esta generación pecadora. O sea que la misma generación quería que Dios hiciera juicio contra ellos. Así, hermano, la creación ahora mismo, la Biblia dice que clama por justicia, porque, hermano, la creación misma no aguanta el ser humano. Porque, fíjense, cuando el hombre, usted cree, hermano, todo lo que destruimos, y la gente dice el calentamiento global y todo eso, pero ¿quién cree que lo ha provocado? El ser humano. Y eso solamente es lo que él clama. La misma creación clama por justicia, ser liberada de alguien que es destructor. Yo siempre he dicho, el único ser de la creación que destruye donde está parado es el ser humano. El ser humano es el único que puede destruir lo que le han dado para cuidar. Ningún animal, hermano, que hay de la creación destruye casa para sobrevivir, pero no destruye. Usted no va a ver que un animal bota un árbol y sepa que dentro de pocos años, si sigue botando árboles, ya no habrá agua. Los animales no provocan eso, pero dígame si el ser humano no lo hace. ¿Usted cree que un animal va a ir y va a quemar un bosque? Pero dígame si un ser humano no lo hace. Si lo hace, ¿verdad? Entonces la misma naturaleza quiere ser liberada del ser humano, que en verdad no hacemos cosas buenas. Pensamos nosotros que la hacemos, pero la Biblia dice que a nosotros nos ha dado la autoridad de todo lo que está creado, porque dice la Biblia en el Salmo 8 que todo nos puso bajo nuestros pies. A nosotros nos puso para que hiciéramos todo y cuidáramos de todo, pero no lo hemos cuidado, porque cuando nosotros pecamos, cuando nosotros desobedecemos, ahí, hermano, la misma naturaleza la descuidamos nosotros. Porque muchos piensan que hermano, el ser hijo de Dios solamente hay que cuidarnos nosotros. A veces ni nosotros nos cuidamos bien, ¿verdad? Pero Dios hace, hermano, Dios no hace cosas en un rincón, por ejemplo, porque Él llama al cielo y a la tierra. El Señor no va a esconderse para hacer un juicio, ¿verdad? No, Él va y, hermano, el Señor no hace cosas ocultas. Dios no hace cosas en un rincón ni en la oscuridad, sino Dios lo hace a la luz del día. Él lo hace enfrente de todo. Por eso llama al cielo, llama a la creación, para que vayan y se presenten, porque va a hablar Dios. Y Él dice, las palabras que Él comienza a decir, dice, crié hijos, dice, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando un padre de familia, hermano, tiene un niño, este bebé, cómo se portan en la manera de cuando son bebés, ¿verdad? Que se enferman, uno pasa al hospital, que cambiándolos, que aquí, que cuántas cosas uno pasa con los niños. Pero, hermano, comienzan a crecer, y cuando se comienzan a crecer, ya grandes, no quieren nada de los padres, ¿verdad? Y se olvidan y rechazan a los padres y comienzan de una manera a alejarse de ellos. Eso estaba pasando con Israel. Dice que el Señor dice, la denuncia de Él era que los había criado, los había engrandecido, pero ellos, hermanos, en lugar de mostrarse agradecidos con Él, se rebelaron, dice, contra Él. Se rebelaron contra mí, dice el Señor, se rebelaron. O sea que los creció, los bendijo, los llenó de grandes bendiciones. Pero cuando se crecieron, ellos ¿qué hicieron? Se rebelaron contra Dios, se olvidaron de sus caminos. Cuando Dios creó la raza humana, estableció los límites, no solamente con Israel. En el momento de que Él, hermano, creó la raza humana, estableció estableció
condiciones bajo las cuales deberían de vivir. Les dijo, bueno, esta es la manera en la cual quiero que vivan. Dios ha trazado los límites en el cual el ser humano debe de caminar. Y el hombre, hermano, no crea que el hombre no sabe. ¿Usted cree que el hombre que hace el mal, que desobedece a Dios, no sabe? Sí sabe. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué lo hace, hermano? Porque en verdad lo quiere hacer. Quiere desobedecer a su creador. Por eso el ejemplo que pone aquí el Señor dice: el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su Señor. Dice: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Fíjense que aquí el Señor no está comparando a un hombre con un animal. O sea, el Señor no está comparando a un hombre, sino que el ejemplo que pone es que un animal es más obediente y es más conocedor que un ser humano a veces. Podríamos decir que el Señor pone, dice, cuando el hombre desobedece a Dios, el hombre retrasa los planes que Dios tiene para bendecirlo. Y aquí el Señor pone el ejemplo de los animales y dice que, y eso pone, digamos, al menos, yo no sé, los niños, los jóvenes no conocen mucho de los animales, porque aquí no hay muchos animales, pero los que venimos de nuestros países conocemos los animales, conocemos las mascotas mismas, como hermanos se identifican con nosotros conforme nos van conociendo. Miramos cómo ellas se alegran, ¿verdad?, de uno, cómo ellas nos conocen. Pero aquí el Señor pone el ejemplo del buey, conoce a su dueño. Al menos yo me crié en un lugar donde mis padres tenían bueyes, en donde como ellos escuchaban la voz de mi papá cuando él les hablaba, cuando él les decía que pararan cuando iban arando. O sea que los animales entendían, escuchaban la voz y entendían. Pero el Señor aquí dice que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Pero ¿qué decía el pueblo de Dios? El pueblo de Dios dice dice, mi pueblo no tiene conocimiento. Estos hijos de Dios también, hermanos, eran líderes del pueblo de Dios, eran líderes del pueblo de Israel, pero eran rebeldes. Nunca habían apreciado el consejo de Dios. Yo creo, hermano, que el buey, como dice aquí, conoce a su dueño. O sea que el Señor, como decía hace un momento, el Señor no está comparando al buey con el asno, con el pueblo, sino que pone este ejemplo, que los líderes de Israel eran peores que los animales, porque los animales conocían a su dueño y ellos no conocían al que los había creado. ¿Sí entienden eso, hermano? O sea, el Señor no dice ustedes son como animales, no, sino que el Señor pone el ejemplo que estos animales conocían más que ellos, eran más conscientes, eran más conocedores que ellos mismos. Porque uno a veces piensa, a veces uno actúa de una manera delante de Dios indiferentemente pensamos que estamos bien, indiferentemente pensamos que Dios está agradado con nuestro trabajo, con nuestra vida, pero Dios no está agradado nada. Estos líderes de Israel ellos pensaban, ellos creían que ellos estaban agradando a Dios y que estaban bien y que decían, no, pues nosotros estamos bien, Dios está bien alegre con nosotros. Pero el Señor tenía, hermano, algo grande para con ellos. La gente se había olvidado de Dios, porque dice que le dice el Señor, ustedes, le dice gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Parecido ahora, ¿verdad? Así está el mundo, así está, hermano. Y la gente viene y aquí fíjense que le hablaba a líderes de Israel. Usted va a ver, hermano, cuando ahora en día en las iglesias prácticamente no se habla de eso, ¿verdad? Se habla de todo, hermano, le dicen cosas bonitas, pero no sabemos, hermano, la aprobación de Dios. Y aquí es mejor encontrar la aprobación de Dios, no la aprobación de los hombres. Porque sí, hermano, encontrar la aprobación humana es fácil, pero encontrar la aprobación de Dios es difícil, porque a veces Dios, hermano, nos pasa por un filtro, por un lugar donde Dios no solamente mira nuestras acciones, ¿verdad? Sino Él mira cuál fue el fin por la cual las hicimos. Porque yo puedo venir aquí y hacer muchas cosas y estar aquí todo el tiempo, pero ¿cuál es lo que me motivó? Lo que el Señor va a mirar. No, hermano, el trabajo, el esfuerzo, sino lo que me motivó.
porque mucha gente lo puede hacer solamente para que lo mire. Pero hay aquellos que las motivaciones en las que Dios juzgará en aquel día. Y esta gente quizás ante el pueblo quedaba como que estaba haciendo lo correcto delante de Dios, pero había encontrado la desaprobación de parte de Dios. El Señor habla a través del profeta Isaías y le dice a ellos que se han descarriado. Él le dice: gente pecadora, al pueblo de Él, al que Él había elegido, al que Él le había dado las leyes, al que Él le había dado sacerdotes, al pueblo que Él le había dado un templo, al pueblo que tenía todo, hermano, tenía todo. Pero en este momento estaba encontrando la desaprobación de Dios, y esa desaprobación de Dios iba a tener consecuencias. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia? Primeramente, fíjense, a este profeta, el cual Dios usa de tal manera para decirle estas palabras. ¿Sabe qué hicieron con él? Lo colgaron, hermano, y lo cerraron, lo partieron en dos a este profeta por andar diciendo estas palabras. Porque ellos dijeron: este profeta es el que está hablando eso en contra de nosotros. Lo aserraron al profeta, lo cortaron por mitad al profeta. Pero estas palabras que él estaba diciendo, era Dios el que estaba hablando a través de él. Y esto, lo que él dice, se cumplió. Porque el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, fueron llevados cautivos a Babilonia 70 años y estuvieron allá siendo esclavos también. El Señor dijo que ya nunca más iban a ser esclavos. Pero cuando ellos se alejaron de Dios, Dios los dejó nuevamente, porque no hay nada más grande que el Señor nos abandone, que el Señor se aleje de nosotros. Porque Él dice: crié hijos. Estos hijos de Dios que tenían, que decíamos nosotros eran líderes de Israel, como padres, podemos entender a Dios lo frustrante e irritante que es que los hijos nos ignoren y desobedezcan nuestros consejos, ¿verdad? Usted sí entiende eso, ¿verdad? Qué difícil cuando un hijo no entiende y nos desobedece, hermano. Dijimos: haga esto, y al final, hermano, hacen lo contrario, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted, hermano, que le desobedezcan? ¿Cómo se siente? Así se sentía Dios. Como padres podemos entender a Dios, cómo Él se sentía, cómo estaba frustrado, que lo había traído, los había bendecido, y ellos, hermanos, lo habían ignorado, estaban desobedeciendo a Dios. Y por lo tanto, el Señor le dice en el versículo 6 que leíamos, dice que ellos estaban podridos desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Dice que había maldad, tal vez físicamente se miraban bien. Porque el ser humano, usted lo mira físicamente, se puede mirar bonito, ¿verdad? A mí me puede ver así como me veo, ¿verdad? No me miro bien vestido, pero solo Dios sabe cómo estamos, ¿verdad? Cómo vivimos delante de Él. Por eso el Señor le dice a él dice: ustedes están en una llaga completamente, porque se habían apartado, habían desobedecido, en su corazón había maldad. Por eso es importante, dice el versículo 7: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. El Señor dice que así, hermano, está mirando lo que sucederá con este pueblo que se había rebelado, que se había descarriado, que había olvidado el consejo de Dios. Así está la raza humana ahora en día, hermano. Cada día que pasa, hermano, será más difícil. Cada día, y no solamente, ¿y sabe por qué será más difícil? Porque habrán líderes que aprueben, hermanos, que aprueben la maldad, que aprueben el pecado, que aprueben la desobediencia, que le dirán: así está bien, siga así y todo estará bien. Siga así y todo le irá bien. Solamente haga esto y comienzan, hermanos, uno escucha en estos tiempos, porque afirman unas cosas que la palabra de Dios no afirma. Porque a veces, hermano, la mentira entre más se dice, porque usted va a ver que mucha gente, hermano, que enseña mentiras, las afirma, aunque sean mentiras, se convierten en verdades, porque de tanto que se dicen las mentiras, que cualquiera se las cree, ¿verdad? Pero aquello, hermano, que en verdad el Señor quiere para con nosotros, no se deja de lado, porque pensamos que Dios, hermano, está contento, está alegre de lo que está pasando. Pero aquí miramos cómo la queja de Dios se hace de una manera visible, porque el Señor no lo lleva a un cuartito y lo regaña ahí, sino que llama al cielo,
llama a la tierra. Y en otro pasaje de Deuteronomio dice que cuando el Señor le dice, a los cielos llamo, a la tierra, al cielo y la tierra llamo como testigos, que si ustedes andan en mis caminos, ninguna de las plagas que le envié a los egipcios caerán sobre vosotros. Ahí el Señor llama otra vez al cielo y a la tierra, diciéndole, le dice al cielo y a la tierra, llamo como testigos. Porque, y aún el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dijo el Señor, no pasará. Pero allá en Deuteronomio el Señor llama a la tierra y llama al cielo como testigos que nada les iba a suceder malo si se mantenían en los caminos de Él. Pero ¿qué pasó con este pueblo? Aquí se descarrió y aquí este mismo pueblo entra a la tierra que el Señor les había prometido, y cuando está ahí, el Señor los engrandece, los bendice, les pone reyes, les dio, hermanos, un reino que el Señor dijo que iba a ser un reino para siempre. El rey, la casa de David iba a gobernar para siempre. Le pone un rey, es bendecido a través, hermanos, del profeta, de los profetas, de los sacerdotes. El Señor bendijo de una manera grande a este pueblo. Pero aún así, aquellos hermanos que el Señor les dijo que no les iba a suceder a ellos, les sucede. ¿Por qué? Porque se alejaron de sus caminos. Porque se apartaron de sus caminos. Porque es bueno, hermano, recibir las bendiciones de Dios. Pero bueno les al hombre, dice, llevar el yugo desde su juventud. Bueno es al hombre no apartarse de Dios, porque el día que el hombre se aparte, no es que Dios quiera destruirlo, no es que Dios lo quiera dejarlo abandonado, sino es que el hombre tomó la decisión de alejarse de Dios, ¿verdad? Es como que usted lleva a su hijo de la mano, ¿verdad? Lo lleva de la mano, y de repente, hermano, su hijo dice, ya no quiere ir contigo, se suelta y comienza a caminar solo. Y viene, hermano, y le sucede algo malo. Entonces, así mismo nosotros, el Señor va guiándonos, nos va cuidando. Él quiere ir siempre, siempre quiere ir delante de nosotros, guiándonos a nosotros. Pero Él, hermano, no va a ir. ¿Sabe? Dios es un Dios respetuoso, que no nos va a llevar a la fuerza. Él, hermano, muchos dicen, no, es que Dios es un Dios dictador. Él determina que así se debe ser y tiene que hacerse. No, Dios no es así. Dios nos ha dejado a nosotros la oportunidad, el privilegio de que nosotros podamos escoger. Que podamos escoger nosotros y elegir sus caminos y los que no son los caminos de Dios, porque Dios nos puso, Él dijo que habían dos caminos, ¿verdad? Los caminos de Él, más los caminos que no eran de Él. Cada uno decide dónde quiere ir. El pueblo de Israel, Él decidió ir por los caminos que ellos quisieron ir, pero esos caminos los alejaron de Dios. Entonces, fíjense, hermano, que cuando nosotros le fallamos a Dios, cuando nosotros pecamos y le fallamos a Dios, retrasamos los planes que Dios tiene para con nosotros. ¿Sí sabía eso usted? Que cuando uno le falla a Dios, retrasa la resolución de que Dios tiene para con nosotros. Tanto, hermano, lo que Dios quiere, hermano, hacer en nuestra vida, el día que le fallamos, se retrasan esos planes. Dios tiene planes buenos para con nosotros, pero el día que nosotros le fallamos y le desobedecemos, se van retrasando, y los va retrasando el Señor, los va retrasando, pero mientras seamos obedientes, el Señor los irá avanzando. Bueno, imagínense, yo quisiera que los planes de Dios siempre se hicieran a favor mío, pero en el momento que yo le fallo al Señor, se retrasan, se van posponiendo, y ahí se va quedando. El Señor quiere bendecir, el Señor quiere abrir las puertas, Él quiere hacer las cosas para nosotros, pero el momento que no lo obedecemos, ahí, hermanos, se van retrasando. El cielo y la tierra tienen el interés mismo de nuestra obediencia a Dios, porque eso es lo que dice aquí la palabra del Señor. Por eso el Señor llama al cielo y a la tierra para que vean y sean testigos de lo que el Señor va a hacer, ese juicio que Él va a determinar sobre este pueblo, sobre esta nación. No es porque Él está decidido a castigarlos, porque Él quiere castigarlos solamente, sino porque ellos se han descarriado, es porque ellos le han desobedecido. Y ellos van a atrasar los planes que Él tenía, y se fueron, hermanos, estando bien en la tierra, teniendo todo lo que tenían, fueron llevados cautivos 70 años, y cuando regresaron, según el libro de Nehemías, dice que encontraron todo desierto en la tierra. Aquella tierra que había sido construida, había sido, hermano, de una manera bendecida en los tiempos de Salomón. 70 años después regresan, después del cautiverio, después de la profecía dada por el profeta Isaías, y regresan y la tierra está desolada.
está abandonada. ¿Pero por qué pasó eso? Porque ellos se alejaron y alejaron a Dios. No se apartaron de sus caminos. Por eso, hermanos, decíamos que cuando le fallamos al Señor, cuando no obedecemos su palabra, retrasamos lo que Dios tiene para con nosotros. Quiera Dios que cada uno de nosotros, hermanos, escuchemos las quejas de Dios. ¿Qué tendrá el Señor para decir para nosotros? Si usted, hermano, hágase un examen y piense usted, ¿qué es lo que el Señor, cuál sería la queja que Dios tiene para con usted? ¿Qué es lo que el Señor tiene para, qué no hizo? ¿Qué no hizo para el Señor? ¿Qué es lo que Dios dijera de usted, hermano? Si usted estuviera en el plan de Dios, o más bien usted estuviera en el lugar de Dios, y se pusiera usted ahí, hermano, saliera de su cuerpecito que tiene, y se pone como Dios a juzgar a usted mismo, ¿qué, hermano, qué se podía sacar? ¿Qué, hermano, pudiera sacar de eso, hermano? Porque a veces nosotros decimos, bueno, como decía yo al principio, si nosotros nos diéramos la oportunidad de ser dioses por un día o por una hora, nosotros hiciéramos una destrucción completamente. Fuéramos a destruir, hermano, primero, bueno, no sé por dónde comenzar usted, ¿verdad? Si usted fuera a destruir a todos los asesinos, no sé si usted fuera a destruir a todos los violadores, yo no sé si usted fuera a destruir a todos los pandilleros, no sé si usted fuera a destruir a todos los que son, a los que se toman a varones contra varones, no sé qué destruyera usted, no sé qué hiciera usted si le dieran esa oportunidad. Pero qué bueno que nosotros no somos dioses, ¿verdad? Que mejor es necesario juzgarnos a nosotros mismos. Y que no somos jueces, sino juzgarnos a nosotros mismos de las cosas buenas que nosotros podemos hacer para Dios y alejarnos de esos caminos. Y que el Señor no nos diga a nosotros como les dijo a ellos, crié hijos y los engrandecí y se rebelaron contra mí, le dice el Señor. O sea que el juicio que Él le va a dar es por la rebelión que ellos mismos cometieron. Es importante, hermano, que cada uno de nosotros se juzgue. Y se juzgue de una manera que así como el Señor hizo una denuncia contra este pueblo, tenía quejas grandes Dios para con ellos, sí, y tenía razón, sí. Pero Dios, hermano, es un Dios de oportunidades. ¿Sabían ustedes eso, hermano? Por eso decíamos que cada día nos levantamos y cada día miramos que el sol sale sobre nosotros. Decimos, me porté mal, pero el sol sale. Porque el sol sale sobre bueno y malo, sobre justos y injustos. Pero todo el Señor, hermano, lo va guardando, lo va cuidando, lo va poniendo ahí. Un día, hermano, el hombre, como dice el proverbio número 1, lo que más teme le vendrá. Entonces, y dice el Señor, lo que más teme le vendrá. Yo no sé qué es el temor del hombre, pero lo que más teme le vendrá. Entonces dice el Señor, en el capítulo 1 de Proverbios, entonces me buscarán y no me van a escuchar, no me van a encontrar. Me clamarán y no les voy a escuchar, porque no me obedecieron, dice el proverbio, no me obedecieron. Por lo tanto, yo me reiré en vuestra calamidad, les dice, y me reiré de lo que ustedes les viene, les dice el Señor. Porque así es Dios, hermano. Dios nos da la oportunidad todos los días. Y no solamente a nosotros, a todos. Por eso aprovechemos cada día que el Señor nos da. Cada vez que se levanta, dígale gracias, Señor. Que aunque así como ando, quizás no tengo que comer, pero te tengo a ti. Aunque estoy enfermo, aunque estoy angustiado. Como dijo aquel hombre llamado Job, como aquel hombre que lo perdió todo y dijo, si de Dios recibimos lo bueno, ¿cómo no hemos de recibir lo malo? Que sea el nombre de Jehová bendito, dijo aquel hombre, ¿verdad? Así dijo esa palabra. O sea que él estaba tan agradecido con Dios que a pesar de las dificultades que podía vivir su vida, tenía que estar agradecido con ese Dios. Así que, hermano, que el Señor no vaya a ser el que nos pase así como pasó a Israel, lo pasó por un escáner, ¿verdad? Y todo, hermano, lo que Israel había hecho había sido desagradable, y por eso el Señor tiene palabras de denuncia contra ellos. Quiera Dios que contra nosotros, hermanos, cuando el Señor haga eso con nosotros, encuentre en nosotros algo positivo, algo bueno, y que sea, hermano, quizás nosotros no somos las personas que podemos hacer tantas cosas buenas, pero a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, nosotros sí podemos. Porque la gracia que Cristo pone en nosotros es grande. La gracia que Cristo nos ha dado a través de su Espíritu Santo es grande. Y esa es la que pone en nosotros el querer como el hacer. Y no es que nosotros queramos hacerlo, sino que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, dice la palabra del Señor. En esta mañana, hermano, yo sé que cada uno de nosotros debe hacer un examen. Quizás nadie de Dios aquí como para ponerse a juzgar a otro. Cada uno, hermano, juzguemos
juzguémonos a nosotros mismos. Y así como esto dice que el Señor le pone, dice, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y el ejemplo de los animales, ¿verdad?, que ponía el Señor era que los animales sí conocen quién es su dueño. Pero Israel o el pueblo de Dios no sabía quién era su Dios. Estaba pensando quién es. Y ellos sabían quién los había sacado, ¿verdad? Usted sabe quién, hermano, el que lo está bendiciendo a usted. Si sabe que es Dios, ¿verdad? Entonces ahí está el secreto para poder estar siempre mostrando agradecimiento a Él, porque Él es el que ha hecho las cosas. Hasta el día de hoy, hermano, si usted está aquí, es porque el Señor le ha placido. Si es bendecido, hermano, dele gracias al Señor. Y si usted, hermano, no le ha ido tan bien como usted esperaba, dele gracias. Pronto vendrá el Señor por su ayuda. Si usted es obediente, si usted obedece a Él, el Señor no se olvidará de usted, hermano. Ahí estará. Espere el momento. Ahí, como dijo aquel hombre, pacientemente esperé en el Señor. Y Él inclinó su oído a mí. O sea que esa es la esperanza del justo, ¿verdad? Dice que ¿a quién correrá el justo para ser levantado? Dice la Biblia misma, Él se responde y dice, a Él correrá el justo y será levantado. Así que esa es la esperanza que tiene el pueblo de Dios. Esa es la esperanza de gloria que nosotros tenemos. Así que en esta mañana, hermano, cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Y quizás usted, hermano, se ha preguntado, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Qué está pensando Dios de lo que yo hago? El Señor es justo. Nuestro Dios es verdadero. Él tiene cada uno de nosotros, dice que nos conoce hasta los cabellos de nuestra cabeza. Él sabe cómo pensamos, cómo sentimos, cuáles son nuestras intenciones. Pero pongámosle delante de Él al Señor y digámosle, Señor, ayúdame. Ayuda, Señor, a mi vida, porque así como este pueblo había sido bendecido, había sido rescatado por Dios, pero ellos no aprovecharon lo que el Señor había hecho para con ellos. Así que nosotros sí somos de los que aprovechamos lo que Dios tiene para con nosotros. Si hay en medio nuestro alguna persona que quiera entregar su vida al Señor, porque piensa que su vida no ha ido de la mejor manera, y quizás estas palabras que Dios le dijo a Israel, quizás usted siente que a usted el Señor también se las dice, y esta mañana quiera ponerse a cuenta con el Señor, puede hacerlo. Si quiere recibir al Señor como su Salvador, como su Señor, es la oportunidad que tenemos. Póngase de pie y ahí vamos a orar para que el Señor pueda perdonar sus pecados. Quizás Dios, hermano, desista de lo que Él tiene para usted, o quizás Dios quiera comenzar a bendecir de grandemente para su vida, primeramente con la vida eterna y después con las bendiciones terrenales. ¿Hay en medio nuestro alguna persona, algún hermano, algún amigo que quiere recibir al Señor? Es la oportunidad que Cristo ofrece. Él está ofreciendo, porque Él no quiere la muerte del que muere, sino Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. ¿Hay en medio nuestro alguna persona? Queremos orar, queremos pedirle al Señor por su vida, porque solamente así podemos encontrar la gracia de Jesús. ¿No hay? Si no hay, pues damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites el privilegio de poder, Dios mío, escucharla, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es fiel. Porque tu palabra es verdadera, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, en tus manos de amor, encomendamos, Señor, en esta mañana, este momento maravilloso. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, hermanos, que Él siempre nos sigue hablando, ministrando en esta mañana. Así como estamos, vamos a orar por las ofrendas. Y siempre, hermano, yo hago un anuncio, es que cuando usted quiera dar una ofrenda especial, ya que tenemos sobres de ofrendas ahí, ofrendas o diezmo provisional, ahí usted puede tomar cuando sienta que usted ha sido